personas que no debemos ayudar. O yo diría más específicamente, personas de las que tenemos que cuidarnos. En la palabra podemos leer en varios textos bíblicos sobre las personas que el Señor dice que no entrarán en el reino de los cielos. Más, yo voy a hablar específicamente de estas en particular. No habla de dos personas, habla de dos personas en sí, y de las demás habla de los sentidos, que debemos cuidar nuestros sentidos en cuanto a este aspecto. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece el Señor, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, estas primeras 6 cosas, que son los sentidos, los ojos, la lengua, las manos, el corazón y los pies, el Señor te dice: ten cuidado en que estas cosas, ¿verdad?, no invadan tus sentidos, tus ojos, de ser orgulloso, tu lengua de hablar mentiras, las manos de que maldigas tus manos a través del derrame de sangre inocente, que no solamente puede ser a través del acto, sino también del pensamiento, el corazón maquinando cosas inicuas, pensamientos pecaminosos, y los pies que corren apresurados a hacer lo malo, así como el testigo falso. Habla de dos personajes: el testigo falso, que vendría siendo el hipócrita, que habla mentira, y el que siembra discordia, que es aquel que siembra división. Y este que siembra división no está hablando de un hombre, está hablando del enemigo, que es el único especialista en sembrar discordia. Cuídate de este tipo de personas. De hecho, hay un video que está en redes que habla de las personas que Dios quiere que no ayudes. Ciertamente yo digo no que no ayudes, sino que tengas cuidado en saber cómo ayudarla, porque ciertamente todos necesitamos ayuda. En algún punto de nuestra vida, alejados de Dios, deseábamos y queríamos, pero estábamos manejando mundos y escenarios que no eran los adecuados para nosotros entrar en esa presencia del Señor, poder buscar. Y toda persona que se acercaba a nosotros viendo que necesitábamos ayuda y querían ayudarnos, era una ayuda infructuosa, porque no estaban preparadas. Entonces nosotros tenemos que estar preparados espiritual, mental, física, emocionalmente y también bíblicamente, para poder ayudar a este tipo de personas. Pero esta última que habla la Biblia, el que siembra discordia entre hermanos, a ese no lo podemos ayudar, porque esta persona está ya en la oscuridad. Esta persona ya hizo alianza con el enemigo. Esta persona es el propio enemigo. Amén. Entonces de esta no solo no la ayudes y tengas cuidado, simplemente apártate, aléjate, porque no vas a poder ayudarla jamás. Entonces también, al principio, como les decía, las personas que Dios no quiere que ayudemos, simplemente nosotros tenemos que tener un discernimiento espiritual en que no somos Dios, no tenemos un poder ilimitado. A veces no tenemos ni siquiera las condiciones eh, materiales, financieras para ayudar a nadie. A veces con una oración basta, pero este discernimiento de cómo ayudar y a quién ayudar, eso solo nos lo da Dios. Por eso es que cada vez en nuestro corazón querramos ayudar a alguien, si Dios no nos ha dicho nada, es necesario nosotros consultar, porque el Señor siempre va a estar vamos a estar en esa dirección que Él nos envía, a quién ayudemos y cómo ayudarlo. Siempre el Señor, cuando estamos en su presencia, Él siempre habla con nosotros de las personas que podemos ayudar y cómo ayudarlas. ¿Ok? Entonces, pero es importante que tenemos que cuidarnos. En primer lugar, tenemos que cuidarnos. Antes de ayudar a alguien, aún con la dirección del Señor, nosotros tenemos que pedir cobertura sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre todo lo que el Señor ha entregado en nuestras manos, sobre nuestra mente y nuestro corazón, especialmente nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque son los escenarios en donde el enemigo siempre va a traer batalla. Y cuando vamos a ayudar a cierto tipo de personas que ciertamente tienen una mente muy compleja, sus escenarios y sus vidas son muy complejas, y solamente los problemas que ellas manifiestan son el reflejo de sus batallas internas, espirituales, nosotros tenemos que pedirle cobertura al Señor. Aun cuando el Señor nos esté enviando, tenemos que tener la sabiduría de pedir cobertura espiritual, que el Señor envíe ángeles con nosotros, porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, más tenemos la cobertura, la protección divina, pero debemos pedirla aún más.
todo lo que nosotros pidamos en favor de nuestra protección, de nuestra familia y nuestro ministerio, no, amados míos, nunca es suficiente. Nunca desestimen el poder del enemigo sobre el trabajo ministerial. Otra de las cosas importantes es que tenemos que entender que cada una de estas personas no tienen una complejidad en sus mentes que va más allá de un problema espiritual, porque son personas que están traumadas, que manejan ciertos escenarios por manifestaciones externas de lo que hay internamente en ellos. Hay en nosotros también situaciones que nosotros no hemos ciertamente solucionado. Hay un psicólogo muy interesante, muy inteligente. Él hablaba del complejo de salvación. Nosotros manejamos, las personas que nos gusta ayudar, aun cuando no lo queramos oír, pero es importante que lo oigan, manejamos un complejo de salvación y tenemos que entender que ese complejo de salvación en muchas ocasiones nos ha llevado a ayudar a gente que no necesitaba ayuda ni la podíamos ayudar, a escenarios en donde nuestra vida incluso estuvo en peligro porque queríamos salvar aquello insalvable, y nos ha puesto en un descuido total de la integridad de nuestra alma. Entonces nosotros no podemos dejar de priorizar nuestra salvación antes de salvar a otros. Tenemos que procurar primero nosotros ser salvos, tener cubierta esa salvación para poder llevar la salvación a otras personas. Si no tenemos esa identidad, esa totalidad en nosotros, no podemos salvar a nadie. Nosotros necesitamos una totalidad en Cristo, una integración en lo que llaman los psicólogos las sombras, nuestras sombras. ¿Qué son nuestras sombras? No son más que aquellos traumas, aquellos problemas y aquellas situaciones en donde nos identificamos con ciertas almas gemelas, que no hay ninguna alma gemela, amado, no hay. Nuestra alma es única y no tiene identidad con ninguna otra. Cuando hay personas en el mundo y las redes hablando de almas gemelas, esto no existe. En la Biblia no existe, en ninguna parte hablan de alma gemela. Y toda esta confusión mental viene a traer muchos problemas a muchas personas, porque están toda la vida buscando su alma gemela, o sea, están buscando algo que no existe, que no lo van a encontrar, y eso los frustra y los lleva a una depresión y una ansiedad que posteriormente termina en suicidio. Entonces, no existe alma gemela, existe una conexión divina. Y cuando nosotros buscamos y enfrentamos esas sombras, esos traumas en nuestra vida pasada, antes de llegar a Cristo, Cristo nos va a ayudar a nosotros ser sanados, ser libres de toda herida, de todo trauma, para poder enfrentar las sombras y tener una totalidad en Cristo Jesús que nos identifique con su divinidad y su poder. Y ya cuando nosotros tenemos esta totalidad, que no es solamente el lado espiritual, es nuestro lado terrenal fusionado con el lado espiritual, tenemos la totalidad en Cristo Jesús, podemos ayudar no solamente a estas personas, a nosotros mismos en primer lugar y a muchas otras. Pero primero tenemos que tener una totalidad y ayudarnos a nosotros mismos y reconocer que no hemos sido curados, que no hemos sido sanados de todas esas sombras que están en nuestra vida. Si aún estamos atrayendo personas con cierta tipología, con ciertos formatos a nosotros, cuando ya estamos en la totalidad de Cristo, entiendan que si pasamos procesos y situaciones y pasamos pruebas en estos procesos, era porque estando en esa situación, esos escenarios, era necesario esa experiencia espiritual para poder ayudar a ese tipo de personas. Usted que pasó por trauma de divorcio, en la vida sentimental, en la finanza, en los vicios, y usted superó con Cristo Jesús todos estos traumas, escenarios, usted está capacitado para ayudar a estas personas. ¿Por qué? Porque no es leerlo en un libro, es haberlo vivido. Y cuando usted lo vive y lo vive con Cristo y Cristo te hace vencedor sobre esas situaciones, usted puede ayudar porque es una experiencia. Más cuando llega una situación a ti, llegan personas a tu vida en donde esas áreas tú sientes y sabes que tú no las has librado, que aún hay algo que vencer en ellas, que ellas te están venciendo, es porque esa misma conexión que le llaman alma gemela, ese mismo formato de esa sombra que está en ti, que no has logrado sanar, que no has logrado vencer en ti mismo, está trayendo a las personas que tienen las mismas heridas que tienes tú. Y ellas no vienen por causa de Dios, ellas vienen por causa del enemigo, a dañarte, a entrar en esa debilidad que aún está en ti, para debilitarte espiritualmente, para drenar tu brillo espiritual, para
hacer de ti entrarlos a su escenario, a ese escenario en donde tú esa situación te hace débil, porque no la has vencido, porque no la has reconocido y porque no la has confrontado. Y muchas veces, en ciertas ocasiones y casi siempre, es el pecado que hay en ti. Pablo nos lo hace del conocimiento humano, que hay el pecado que está en ti. Incluso en el Génesis habla, acá hay ese pecado que está a la puerta llamándote. Y en ti está si tú le abres o no le abres. Si hay un pecado en ti que usted en Cristo Jesús ya tiene el Espíritu Santo, ya está moviéndose en lo que es el escenario cristiano, pero aún hay cosas pecaminosas que llegan a tu mente y llegan a tus caminos, es porque tú aún no has abandonado ese pecado, es porque ese pecado aún está en ti, no has vencido en él. Entonces es necesario que cortes, y todo eso llega para que cortes todo cordón espiritual que te ha unido a esa situación y a ese formato. Como por ejemplo, si hay un pecado que está recurrentemente llegando a tu vida y hay ciertas personas que llegan a tu vida que están sufriendo con ese pecado, pero tú no lo has vencido, a esto me refiero, ellos no vienen, tú no los vas a ayudar, ni ellos vienen a ayudarte, ellos vienen a debilitarte para que termines de caer en ese pecado. Esa es la realidad. Más cuando llegan personas que tuvieron un pecado que tú ya venciste, que ya es pasado en tu vida, es ciertamente ya tú reconoces cómo ayudarlos, tú reconoces que puedes ser una herramienta de ayuda espiritual en la vida de esas personas. Pero cuando ese pecado en ti no está muerto, está vivísimo, es muy difícil. Ellos llegan es con una sola idea, que es la del enemigo: hurtar, matar y destruir. Entonces tenemos que tener cuidado sobre lo que estamos preparados para ayudar y lo que aún tenemos que batallar en nuestra vida espiritual para que podamos ayudarnos primeramente a nosotros, para poder ayudar a las personas que también están enfrentando este tipo de pecados. Amén. Siguiendo con esto de las almas gemelas, hay un concepto que hablan los psicólogos sobre lo que es los hilos invisibles de los arquetipos. Por ejemplo, hilos invisibles. Hay cierto concepto que habla sobre esos hilos invisibles. Los voy a leer acá. Dice: son creencias limitantes, mandatos familiares, miedos heredados que como fuerza silenciosa te condicionan, te frenan y te alejan de la vida. ¿Cuáles son estos arquetipos en la Biblia? Dice, en el Antiguo Testamento los arquetipos son sombras o símbolos de personajes, lugares y eventos que tienen un significado espiritual para nosotros, en vista de que aparecen de nuevo en otros personajes, hechos y simbolismos en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa invisible según la Biblia? En 2 Corintios 4:18 dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. ¿Qué arquetipo representa Jesús? El psicólogo Carl Jung consideraba a Jesús como el arquetipo del sí mismo, la totalidad de la psique, o sea, el alma, que abarca todos los aspectos consciente e inconsciente. Jesús como arquetipo representa la plenitud y la integración de la dualidad, lo humano y lo divino, siendo en conjunto una expresión del proceso de individualización. Entonces, ¿qué quiere decir esto con los arquetipos y el hilo invisible? Bueno, que dice que aquello que es invisible, ¿verdad? Que es visible, es algo que no es perecedero, más lo invisible es eterno. Y esto tienes que tener en cuenta, iglesia, que aquello siendo invisible, que es eterno, no se refiere solamente a las bendiciones, ni solamente a las cosas celestiales, se refiere también a lo demoníaco, aquello que tú no puedes ver, aquellos hilos que te atan a través de mandatos familiares, miedos heredados. ¿Okay? La Biblia dice personajes, lugares y eventos que tienen significado espiritual para nosotros. ¿Okay? Cosas silenciosas que te condicionan, que te frenan, que te alejan de la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la herramienta para nosotros deshacernos de esos hilos invisibles que pueden ser celestiales o pueden ser demoníacos? Es a través de la plenitud. Como dice el psicólogo Carl Jung, Jesucristo fue
el representante de la plenitud y de la integración de la dualidad de lo humano y lo divino. ¿Y cuál sería nuestras herramientas y nuestro camino para nosotros deshacernos de esos hilos invisibles demoníacos? Que nosotros lleguemos a una plenitud con Cristo Jesús, que tomemos tanto lo terrenal y lo espiritual se vuelvan una sola cosa, se vuelvan una sola plenitud. Nosotros tenemos que ser una plenitud entre lo terrenal y lo divino. Tenemos que complementarnos en esas dos áreas. Cuando nosotros nos complementamos en esas dos áreas, eso que es invisible, que es eterno, se vuelve las bendiciones, lo celestial, y podemos tener dominio sobre aquello que es eterno, que no corresponde con lo celestial, porque tenemos el dominio espiritual, y todo lo que es espiritual viene a dominar sobre lo terrenal. Hay otro aspecto importante que narran los psicólogos sobre lo que es el alma, el psique fragmentada. Este psique o alma fragmentada se refiere que es una dolencia que se produce como consecuencia de haber experimentado algún hecho de gran sufrimiento y no haber recibido el tratamiento o proceso de sanidad adecuado. ¿Okay? En la Biblia, el alma fragmentada significa dividir una cosa en fragmentos o trozos. El deseo del enemigo es ese: debilitarnos, destruirnos, rompernos en pedazos, fragmentos y trozos nuestra alma para que no podamos florecer. ¿Y por qué es tan importante el alma? Porque el alma prácticamente es la cuna de las emociones. Todo aquel sufrimiento que percibimos nosotros, tanto en lo espiritual como en lo físico, es la representación del alma, el sufrimiento del alma, porque a través de trauma, a través de dolencia, a través de limitantes, a través de hilos invisibles demoníacos, todo esto acontece por una necesidad neurótica de afecto y de aprobación, una necesidad de una pareja que se haga responsable de nuestra propia vida, una necesidad neurótica de vivir dentro de estrechos límites, necesidad neurótica de poder, necesidad neurótica de explotar a los demás, necesidad neurótica de prestigio y necesidad neurótica de admiración personal. Entonces ustedes se preguntarán, o sea, ¿cómo es eso de necesidad neurótica? Es simple, la necesidad neurótica de explotar a los demás y sacar lo mejor de esto. Es en la persona común, podríamos entender, es como una necesidad de tener un efecto, de provocar impacto, de ser escuchado. El neurótico se convierte en un manipulador de las creencias de los demás para utilizarla a favor propio. Por ejemplo, las personas neuróticas son especialmente vulnerables ante los cambios, padecen más estrés y son menos capaces de enfrentarse a las situaciones estresantes. Suelen tener reacciones excesivamente intensas a la crítica por parte de los demás. Entonces, a través de estas necesidades neuróticas surge el síndrome del Salvador, que muchos lo tenemos, aunque no queramos reconocer. Muchas personas, y sobre todo en el mundo cristiano, oiga, amada iglesia, oiga, pueblo de Dios, toda iglesia, todo líder espiritual tiene síndrome del Salvador. Aunque no quieran oírlo, esta es la realidad. ¿Y qué es el síndrome del Salvador? Se define como un patrón psicológico en el que una persona siente una necesidad compulsiva de ayudar a los demás, a menudo hasta el punto de descuidar sus propias necesidades y bienestar. Son personas que necesitan sentirse valoradas y que su existencia tenga sentido para los demás. Debido a su baja autoestima, ayudar a otros les permite reforzar su ego. Y en pocas palabras, amada iglesia, tristemente te voy a ofender, pero es la realidad. Y bueno, mientras más pronto la analices, la medites, más pronto salimos de eso. El síndrome del Salvador es cuando tú quieres hacer el papel de Dios, cuando quitas a Dios de su obra y de su papel para pretender hacerlo tú. ¿Cuántas veces no quisiste tú cambiar a tu pareja? Pensaste que una simple regla iban a transformar esa vida, ese corazón, esa mente dura. ¿Cuántas veces a tus hijos, a través de consejos y buenos ejemplos, quisiste transformarlos en las personas que no eran? ¿Cuántas veces quisiste en un trabajo hacer tú lo mejor y convertirte en ese empleado que todos valoran y respetan y nunca dio cierto? Porque siempre lo enfocábamos en hacer aparentar que éramos buenos más que Dios, que podíamos hacer lo imposible, que nuestras fuerzas no se agotaban, que nuestra paciencia era eterna y nuestra tolerancia, bueno, sobre todas las cosas, haciendo el papel de Dios. No, ¿y qué nos invita este síndrome de Salvador? ¿Cómo nos sanamos? Cuando aceptamos que no podemos hacer el papel de Dios.
cuando aceptamos que tenemos límites, cuando aceptamos que primero está nuestra salvación, nuestra sanación mental, nuestro espíritu en paz y nuestro corazón en la misericordia primeramente con nosotros. Cuando aceptamos todas estas cosas, que tenemos que sanarnos primero nosotros para sanar, liberarnos primero nosotros para liberar, ser transformados nosotros primero para poder transformar y hacer aquello de lo que queremos enseñar a los demás, ser unos practicantes de todo aquello que queremos enseñar a los demás. Entonces salimos de este síndrome de Salvador y entregamos a Cristo nuestras cargas, como está escrito en la palabra. Venid a mí todos los cansados, ¿verdad? Y trabajado, porque yo los haré descansar. El Señor, ¿a quién está diciendo esto? A todos sus líderes que tienen síndrome de Salvador. O sea, está diciendo, dejen de hacer mi papel, que mi papel solo lo puedo hacer yo. Amén. Entonces así, amada iglesia, usted no va a transformar a su esposo, a su hijo, a nadie, ni al pueblo. Usted solo tiene poder para cambiar su vida en las manos de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el deber nuestro como líder espiritual? Decirle al pueblo y hacerle entender al pueblo que el único que cambia y que transforma es Jesucristo, Señor Jesús, que es el Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento y al reconocimiento de nuestros pecados y nuestras malas acciones, para que podamos entender que son el Señor, nosotros somos nada. Amén. Entonces, así de sencillas y de simples son las cosas. Por eso, amada iglesia, nosotros tenemos que estar hoy más que día pendiente de todo lo que afecta a nuestra alma, que pueda poner en riesgo y en peligro nuestra salvación, porque ya el Señor está regresando, ya Él está pronto, y querer permanecer en transformar y en salvar a gente que no quiere ser salvada es no solamente un error, es una parte insana de nuestra manera de querer ayudar a alguien. ¿Ok? Entonces, hay otro concepto maravilloso y con el cual voy a cerrar esta primera parte de las personas que no podemos ayudar, no que no debemos ayudar, que no podemos ayudar, que se los voy a dar y cerramos, que es lo que se llama la inconsciente colectivo. Este término es bastante interesante porque manejamos el inconsciente, no digo consciente, inconsciente individual, pero muy pocas personas manejan el inconsciente colectivo. ¿Y qué es el inconsciente colectivo? Según este psicólogo Carl Gustav Jung, distinguió además del inconsciente individual, un inconsciente colectivo en el que se archivarían las experiencias de la historia de la humanidad. O sea, son experiencias de la humanidad. Este inconsciente se transmitiría a través de la herencia de padre a hijo. Son símbolos, son patrones, son situaciones, son conceptos, valores que se transmiten de padre a hijo de forma colectiva. Ok, entonces, amada iglesia, ¿qué colectivamente te están transmitiendo a ti? Por ejemplo, situaciones y cosas. Aquí hay otro conceptico que también lo expresa muy bien. Dice así: a través de arquetipos universales. Los arquetipos son signos, símbolos o patrones de pensamiento o comportamiento que heredamos de nuestros ancestros. Como por ejemplo, amada iglesia, este inconsciente colectivo que manejamos muchos pentecostales, en el que, manejamos porque me tengo que incluir, soy un pentecostal más, en donde el Espíritu Santo, todo aquello que se mueve, que se arrebata, que se tira contra el piso, que se hace nada, esto inconsciente colectivo se supone que es el Espíritu Santo, porque nos los han heredado de padres a hijos y nos los han heredado de forma colectiva, como una experiencia del Espíritu Santo. Amada iglesia, salgamos de ese inconsciente, porque es algo en nuestra inconsciencia colectiva que tiene que salir a la manifestación del consciente. El Espíritu Santo nunca va a permitir que tú seas lastimado, que seas golpeado, que seas tirado al piso, que seas deshonrado, que pases vergüenza, porque no sería Espíritu Santo. Entonces, este inconsciente colectivo ha ido pasando de generación en generación a través de este formato, a través de símbolos, a través de signos, de que el Espíritu Santo se maneja o se presenta de cualquier manera desordenadamente o a través de cualquier tipo de persona. Y no es así. El Espíritu Santo es santo y Él habita en donde hay una moradía santa. Es que hayan dones es una cosa muy diferente. Los dones del Espíritu Santo se manifiestan en todos nosotros, pero la presencia del Espíritu Santo no está en todos nosotros, solo en aquello que fue limpio, que fue sanado, que fue libre y que fue preparado para morada santa del Espíritu Santo. Él no puede habitar en un vaso sucio. Nosotros no podemos pretender ser un vaso sucio para morar el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que limpiarnos, y no es que Él nos limpia
nosotros decidimos ser limpios. Él hace la limpieza para más, somos nosotros quienes decidimos ser limpios. Y por tanto, amada iglesia, te digo en esta hora que todo aquello que sirve para tu bien y para tu cuidado de tu alma, hoy en día tiene que tener una prioridad. Nosotros no podemos, o sea, nuestro deber es ayudar, pero no podemos ayudar a todos. Tenemos que prepararnos para ayudar a cierto tipo de personas, porque ¿por qué? Porque nosotros en ciertas situaciones, en ciertos momentos fuimos ese tipo de personas. Y gracias que el Señor preparó siervos y siervas que estuvieron en la gallardía de llegar a nosotros y conquistarnos para Cristo, hoy estamos dando testimonio. Que el Señor los bendiga para siempre. Bueno, seamos un ejemplo de esos siervos. Preparémonos para ayudar. No podemos ayudar a todos. Tenemos que tener una preparación y una autorización del Espíritu Santo y la cobertura del reino de los cielos para hacer esta obra. En el nombre de Jesús, sean bendecidos. Amén.